Buenas noches, vecinos. ¿Estáis preparados para empezar las fiestas? Pues atentos, que empezamos. Chema, bienvenida a este ayuntamiento, que es también tu casa. Quisiera agradecerte tu presencia aquí y que hayas aceptado nuestro ofrecimiento para inaugurar las fiestas de este año y lanzar el chupinazo. Chema, como todos sabéis, ha ejercido sus labores profesionales en el ámbito de los medios de comunicación. Ha trabajado en algunos tan importantes como La Razón, Cadena COPE o Castilla y León Televisión. En la actualidad, dirige el área de comunicación y marketing digital de Iberaval. También tiene una gran presencia en Internet y ha recibido premios como el mejor blog personal por el diario 20 Minutos o al mejor blog por Music Rock por la revista Castilla y León Económica. Mención aparte merece el premio de periodismo Benjamín Valencia, otorgado por la Diputación Provincial por un artículo sobre turismo y pueblos de Ávila. Además, es secretario general de la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM en Castilla y León y mantiene una columna quincenal en Diario de Ávila. Pero para todos nosotros, Chema es mucho más. Es el padre de Pablo y el marido de Sonia, hijo de Pili y de Marcial, nieto de Gregorio y Emiliana, y hermano de Carlos y Alberto. Él se define como un tipo normal, amigo de sus amigos y amante de los pequeños placeres de la vida. Todo condensado en su frase, Río Frío y Ávila, siempre en el corazón. En fin, y resumiendo, Chema, es un honor para nosotros que inaugures estas fiestas y que lances el chupinazo, que ya es hora de que empiece la música. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, alcaldesa. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Gracias, alcaldesa, y gracias a toda la corporación municipal por esta invitación. Gracias también a quienes habéis pensado que yo podía estar aquí con la enorme responsabilidad, que para mí lo es, de abrir las fiestas de Río Frío. Buenas noches, vecinos, amigos, hijos todos de Río Frío, isqueros, ¿no? Y bienvenidos a los forasteros también, como llamamos a los hijos, ¿no? Veréis, estoy aquí sobre todo por mi padre y por mi madre, que dicho así parece algo obvio, ¿no? Me voy a explicar. Mi madre Pilar nació aquí y creo que el destino y el santoral, que por entonces la verdad es que me han dado bastante, no pudieron aceptar más con su nombre. Mi madre fue pilar de su casa, de su familia, de quienes la quisimos y la seguimos queriendo, y hoy me quiero acordar de ella de una forma especial. Desde que nos dejó, no ha habido un solo día en el que no haya estado conmigo de alguna forma. En ese modo tan de todas nuestras madres, también las de ahora, de seguir colocándolo todo, incluso cuando ya no está. Y luego está mi padre, Marcial, que no sé dónde está. Con mi padre, sabéis que mi padre no da para un párrafo, mi padre da para una serie de párrafos, ¿no? Pero de mi padre hablo luego. Aunque yo no nací en Río Frío, la verdad es que me siento muy de aquí, soy abulense y de Río Frío, un pisquero más. Me crié en Ávila, pero desperté en Río Frío, que es un pueblecito al que hasta Zorín dedicó un libro. Y digo bien, el aire más fresco, el de la libertad en la niñez y en la adolescencia, lo respiré aquí. Lo que os voy a contar creo que no es privativo mío, porque cuando llegaba cada 22, 23 o 24 de junio, que era cuando acababa el colegio, estaba deseando venirme a Río Frío, donde pasaba todas las vacaciones hasta el día previo a regresar a las aulas. Que se lo digan a algún compañero de mi padre de Paliza, que me tenía que traer hasta que venían mis padres. Lo digo de corazón. Qué suerte tenemos quienes podemos vivir en una ciudad, pero también crecer en un pueblo. Así que pasan los años, te llamas Raquel, dices que sí con más ilusión que prudencia, y aquí estás, intentando que no te tiemble la voz y que el corazón no se salga de su sitio. Qué importante es que pervivan pueblos como Río Frío, refugio de nuestra memoria. Ese sitio donde alguien te conoce por tu nombre, por el de tus padres, el de tus abuelos, o por una mezcla de todo ello. Porque, a ver,
¿Quién no conoce en Ávila a alguien de Río Frío? Nadie. Pues por algo, ¿verdad? Entre mis primeros recuerdos del Río Frío está el venir con casi 4 añitos, en 1982, ya puedes hacer el ejemplo de la referencia, de la mano de mi tía Eva a votar a las escuelas. Hay las escuelas. Por allí pasaron las enciclopedias Álvarez de la posguerra, los libros de la EGB y tantas generaciones de niños, y en los últimos años, los aperitivos de los jubilados. ¿Cómo se han montado los jubilados? ¡Qué calidad! Me vais a permitir que les demos un aplauso, por favor. Y es que nuestros jubilados han demostrado una verdad incuestionable, que la jubilación bien organizada puede ser como una segunda juventud. A ver, pasar. De aquellos años primeros aquí en Río Frío, yo recuerdo también estar en casa de mis abuelos, ir a por aquellas medianas artesanales que hicieron durante décadas Tío Fausto y sus hijos, o a mi abuela dando de comer a las gallinas, por ejemplo. Conversaciones en el corral de los mayores, en las que no podías meter bazas, que a muchos les sonará, ¿verdad? Y cómo no traer aquí aquellos juegos que nos tenían en la calle hasta las tantas. El bote botero, por ejemplo. Desaparecías, acababas detrás de una pared, entre tartas o donde hiciera falta, convencido de que estabas en una misión secreta. Pero ahí sí te tocaba ligarte. ¡Qué angustia, eh! Aquello nos imprimió carácter, aquello era libertad. Qué felicidad tan simple, ¿no? Ni batería, ni datos, ni wifi, ni contraseñas, 2 pies para correr y algo de vista para esconderse. Bastaba una calle, una botella de plástico con un puñado de tierra, 4 o 5 amigos y la seguridad de que el tiempo nos parecía casi infinito. Y es que en Río Frío, esto de jugar viene de lejos. Se habla de ese tablero medieval tallado en piedra, antecedente de las damas, que nos recuerda que antes de que existiera el juego del pollito, Tetris o la Play 5, aquí ya había quien se sentaba junto a una piedra a echar una partida. Porque cuando decimos que Río Frío tiene historia, no hablamos solo de peces, de piedras o de la iglesia, ni tan siquiera de Azorín, que por cierto, esto como lo sabéis, no nos dejaba en un buen lugar. Hablamos de esa gente que estuvo aquí antes que nosotros, pero que sigue apareciendo en cada conversación, en cada casa donde se la recuerda. Por todos ellos, me vais a permitir que os pida un primer ¡Viva Río Frío! ¡Viva! Porque uno puede vivir fuera, correr de un lado a otro, mirar pantallas, recorrer el mundo o hacer vida de adulto responsable, o intentarlo al menos, pero hay algo que no se puede negar, nuestras raíces. Por fortuna, un pueblo como Río Frío sigue siendo ese en el que un vecino no es únicamente quien vive al lado, sino quien aparece cuando hace falta. Tenemos tantísimo que aprender en las ciudades de cómo se destina un pueblo como este. Otro recuerdo más que os comparto. Durante décadas, todo vecino podía ser un tío, sin que hubiera un grado de consanguinidad. Que si tío Marcos, tío Gregorio, tío María, eso era o no era hermandad. Por eso me dirijo ahora a los más jóvenes. Disfrutad del pueblo, pero también quered y cuidad a vuestros mayores. Disfrutad de los amigos, de la fiesta con moderación, por favor, de las noches que se alargan y de los días de verano. Pero también sabed de dónde venir para entender hacia dónde hay que ir. No tengáis prisa por ser mayores, que todo llega. Y cuando llegue, ojalá podáis mirar atrás y recordar vuestro Río Frío como yo recuerdo el mío, con una sonrisa, con alguna cicatriz en el cuerpo y en el corazón, con historias imposibles de contar del todo y con la certeza de ser muy felices aquí. Por entonces también nosotros queríamos ser mayores, es obvio. Poníamos una botella de plástico entre la rueda y los guardabarros del ABH para que sonara como una moto. De hecho, al menos yo, durante años, no me bajaba de la bicicleta en Río Frío, salvo que fuera estrictamente necesario, es decir, para comer, dormir e ir al baño. Punto. Algo tendría que ver eso para que me partiera los brazos. 2 veranos seguidos. Primero el uno, luego el otro. Y sé que no he sido el único. 2 veranos con el calor que teníamos también ustedes. Y el recuerdo de ese calor me lleva inevitablemente al gran incendio que hace 5 años ya asoló esta zona. Aquellos días nos demostraron la fragilidad de lo que queremos y también la fuerza de una comunidad cuando se une. Gracias a quienes trabajasteis, ayudasteis, os estuvisteis pendientes o simplemente no mirasteis hacia otro lado. Yo no puedo estar aquí y los entiendo. Los pueblos se mantienen vivos cuando alguien decide quererlo. Querer un pueblo como Río Frío es muy fácil. Es cuidarlo, hablar bien de él. Yo reconozco que soy muy pesado en esto,
Y quien me conoce bien sabe que Río Frío es mi bandera, Río Frío de Ávila, no de Segovia, Río Frío de Ávila. Y también está de la gente, sí. Pero querer a Río Frío pasa de igual manera por respetar a sus mayores, como me decía, por dejar sitio para sus jóvenes y por entender que cada generación puede aportar algo a la manera de estar aquí. Pero no todas las sermones, ¿no? Permitidme que cuele otro, ¡viva Río Frío! Uno fue creciendo y por cosas de la vida, por amor más bien, me casé con Sonia y resultó que también tenía parentesco con Río Frío. Y yo no lo sabía. La cuestión es que mi suegra nació en La Pavona, esa finca que hace unos meses vimos que costaba la friolera de 12 millones de euros. Así que fijaos si ha sido importante Río Frío en mi vida. Y no puedo estar aquí sin hablar de Pablo, aunque nada más mi hijo. Ten dos cosas claras. La primera, como decía Tico, el amigo de Abuel y Po, aquella serie de dibujos animados de los 80, siempre que lo necesites, tú sílvame y yo voy. La segunda, vivir un pueblo a tu edad es un drama. Se entiende después, cuando pasan los años, y uno se percata de aquellas tardes en la bicicleta o con los amigos, era uno de los grandes lujos de la vida. Pablo tiene 15 años, que es una edad maravillosa, la edad de los amigos, aunque uno no siempre se dé cuenta de ello mientras la está viviendo. Sé listo, sé prudente, razona como sabes, pero disfruta. Cuida de tus amigos y deja que ellos cuiden de ti. Con tus años yo estaría en la barca, hablando a la pava, y soñando con el futuro, pero todo llega y todo pasa. También me recuerdan aquellos sofás de cuadros verdes y negros de la Peña, viendo con Raúl, con Santi, con David, con Miguel, con el otro Santi, con el otro Miguel, con Rubietes, con el otro David, con Cristina, con Silvia, con Raquel y tantos otros. ¡Qué tiempos, eh! Seguro que me dejaba alguien, así que me perdone que la demos de Cada pueblo tiene sus tradiciones y no era ningún mito, en la España rural que yo viví, esto lo estábamos hablando antes, aquello de que se podía tirar al pilón al cantante de la verbena y no cantaba como Rafael cuando interpretaba la que te pidiesen los primeros de la fila. No los últimos de la fila, los primeros de la fila. Si desafinabas en la plaza o no tocabas para cerrar barricada, de cabeza no. Se dice que a los héroes del silencio les tocó en uno de sus primeros conciertos, no aquí obviamente, sino en Areo. Como para hacer eso ahora, no por lo que tenemos hoy, pero tienes que subir a la sexta planta del megatrailer que traen y en lo que llegas se te ha pasado la noche. Y hablando de subir, en Río Frío somos muy de subir a la balsa. Y había las opciones principales, ir por la Najarra o por las Cañas, las normales o las oscuras. De hecho, así parecía que era como elegir a Madrid por el Puerto de los Leones o por los túneles de Guadarrama. Lo que sí te llevaba seguro eran rasguños antes de llegar a la presa. Y ese recorrido tenía su parte deportiva, social y hasta alimentaria. Porque unos de camino a la balsa animaban, otros subían corriendo, y había hasta quien hacía copio de manzanas de los huertos alrededor. Por supuesto de las avellanas del camino, aunque aquellos ya prescritos. Y bien mirado, tampoco era delincuencia juvenil, era cata de producto local, producto de kilómetro cero, me dice nada. Las peñas entonces no éramos asociaciones culturales, y uno piensa muchas veces que los que habéis venido después lo habéis hecho mucho mejor, enhorabuena. Pero la esencia sigue siendo la misma. Las peñas deben servir para hacer pueblo, dar vida, proponer, levantar unas fiestas que hace falta y animar el hombro cuando no te ves. Veréis, en Río Frío tiene origen, mi mejor amigo está grabando por ahí, Santi, de María, la de Porto, segundo. Santi me sufre desde 1976, y si hacemos la cuenta, es fácil, 40 años. Ahí es nada. Creo que es la persona con la que más he podido reírme a lo largo de mi vida. Ese tipo de gente que convierte una tontería, con todo respeto, en una historia para toda la vida. Esta vida que en no pocas ocasiones es tan injusta. Y de mis hermanos, Carlos y Alberto, os podría hablar mucho y muy bien. Muchos los conocéis. Carlos está por aquí. Como buenos hermanos, de chicos nos peleamos, mucho y muy bien. En una casa con 3 hermanos varones había combate día sí y día también. Y entonces, ya os habrán contado que se estilaba aquello de la corrección contra aquí. Bien, entre ambos he aprendido muchas de las cosas que sé. Y creo sinceramente que hay pocos tesoros comparables a los hermanos. Y sobre todo, lo más importante, siempre puedes contar con ellos. De mis sobrinas, mis tíos y tías, primos y primas, y de mis abuelos, conservo muchísimos recuerdos. Pero haría esto eterno, gracias a todos por estar ahí. Solo traigo aquí a colación 2 anécdotas, o 3.
Aquellas cenas de Navidad en casa de mis abuelos, con los hombres a un lado, las mujeres a otro y los niños en mesa aparte, y con mi prima Ana en sus tiras de tela para que todos tuviésemos suerte, salud, dinero y amor en el año entrante. Lo teníamos. Recuerdo la Navidad de 1993 bailando en Virinarará con mis tías y mis primas, y tengo grabada la imagen de mi abuelo, saco al hombro, camino del molino. Porque sí, señores, están ustedes ante un nieto de molinero, de mucha honra. Los partidos de baloncesto con mi padrino, mi tío Perico. Por entonces nos emocionábamos con los fantasmas, con Indiana Jones, nos creíamos MacGyver, los Goonies, y vivíamos aterrados porque una tal Dayana se comiera un ratón en la tarde. Todo en una misma tarde sin despeinarnos. Teníamos radiocassettes de doble pletina, con pilas que pesaban más que los propios aparatos, y allí sonaban Technotronic, Iron Maiden, Mecano, G, o lo que hiciera falta. Con los años pude conocer a Joaquín Loki, a Tony Aguilar, a Fernandisco o al Pirata. Y desde entonces el pueblo ha mejorado mucho, y más que aún de hacerlo. Gracias a los diferentes alcaldes que ha habido. Ser alcalde o alcaldesa en un pueblo suele ser un trabajo exigente y poco agradecido. Pero dicho esto, ojalá que cuando llegue pronto espero, la fibra óptica y cuando la vida nos deje un poquito más de margen, no pocas personas podamos regresar o pasar más tiempo aquí. Estamos a apenas 15 minutos de Ávila y a 1 hora y media de Madrid y de Valladolid. Y el pueblo nos recuerda que no todo se arregla con cobertura y que hay momentos que solo existen si estamos de verdad presentes, porque qué importante es estar presentes. Y como os decía, que hay que hablar bien de Río Frío, una manera de hacerlo es a través de su entorno, que es una joya natural y paisajística. La balsa, la olla del toro, el Sarcoventura y tantos rincones que algunos descubrieron en pandemia, aunque siempre habían estado ahí, esperándonos con la paciencia de las cosas importantes. Río Frío es el sitio del recreo, el lugar en el que aprendí a mirar, a escuchar y a contar historias. A entender eso tan importante que es por qué tenemos 2 orejas y una boca, porque se aprende muchísimo más escuchando que hablando sin decirlo. Porque es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Y por eso, tras mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que fue aquí donde decidí que sería periodista. He tenido la suerte de vivir de una profesión que soñé desempeñar desde niño. No es sencilla, urgencias, viajes, denuncias, malos horarios y muchas veces mala prensa, nunca mejor dicho. Pero sigo creyendo que el periodismo es necesario, que sirve para cribar el trigo de la paja, para separar los hechos del ruido y para contar lo que tiene que ser contado. Más aún, si cabe, cuando molesta a quienes tienen el poder. Y si he podido llegar hasta aquí es porque mis padres hicieron cuanto estuvo en su mano para que yo pudiera estudiar. Luego vino mi parte, voluntad, echar horas, hacer cosas, equivocarme, levantarme y seguir, como cualquiera en su trabajo, como la vida misma. Y llegados a este punto sería injusto no dar gracias a Sonia, mi mujer, por muchas cosas, pero en particular por aguantar esos horarios imposibles, esperas, viajes largos y algunos malos humos que no venían de la chimenea, por estar y por sostenerme, por querer. Dije que volvería a mi padre, que lo estaba esperando todo, tío Marcial, habría sido en los años 70, por supuesto. Nació en Mironcillo, pero se nacionalizó quisquero, yo diría que incluso antes de conocer a mi madre, en aquellos guateques de verano de mediados de los 70. Luego me lo confirmo. Su lugar en el mundo es este, ojalá que por muchos años. Y si yo hoy estoy aquí arriba es en buena medida porque sé que le haría ilusión, no lo espero. Mis hermanos y yo le damos las gracias por una vida de esfuerzo y sacrificios por su familia. Y lo más importante, por haber sido un faro con padre. Mi padre cuidaba vacas ya con 7 añitos y no ha dejado de ser inquieto desde entonces. Tiene un refrán atinado para cada problema y me ha demostrado cómo se gestiona eso de que la vida sea un cambio constante. Mi padre levantó con sus manos, que es toda una familia, y con la ayuda de mi tío Chalet, donde vive y donde pasé algunos de los mejores veranos de mi vida en el barrio de arriba. De ese terreno no le sacamos, bueno, yo diría que del pueblo en general, ni con agua caliente. Y sinceramente le entiendo. Cuando uno mira atrás, entiende que muchas de las cosas buenas surgen del esfuerzo propio, pero también del empeño silencioso de quienes vivieron el río. Papá, te queremos. Pero a ver, ¿estamos de fiesta o no? Ya voy acabando. Hoy arrancamos las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción de Río Frío, que es el pueblo más bonito del mundo, no de España, del mundo. Y todos sabemos que pasa. Disfrutemos de estos días, de la música, de las comidas, de las peñas, de los amigos de ahora o de siempre, de las conversaciones que empiezan a una hora y no deberían terminar nunca.
Abramos las puertas a quienes vienen de fuera diciéndoles con orgullo sano: este es mi pueblo, Río Frío de Ávila. Demostrémosles nuestra mejor cara y que nadie se quede fuera, que nadie se sienta extraño. Gracias de corazón por este privilegio, al pueblo, por supuesto. Gracias por dejarme compartir esta emoción con vosotros. Y ahora sí, que empiecen las fiestas de mi pueblo. ¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva los fisqueros todos! ¡Viva! ¡Viva Río Frío! ¡Río Río! ¡Viva Río! Muchas gracias y felices fiestas.